harán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Incline su rostro por un momento en esta mañana. Vamos a orar, a pedirle la gracia a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de su presencia, oh Dios. Este lugar, Señor, que es una sede social, cambia, se transforma, no físicamente, Señor, sino, Dios mío, el ambiente se torna distinto porque donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio, Señor. Es tu presencia, eres tú quien torna las cosas de manera distinta, es tu palabra, Señor. Y en esta mañana, Dios mío, te pido la ayuda, la asistencia del Espíritu Santo, pues yo soy incapaz, Dios mío, en mis propias fuerzas de exponer tu palabra. Escóndenos, Señor, bajo la sombra de la cruz. Guía, Dios mío, estos labios pecaminosos. Que tu palabra, Señor, ilumine el entendimiento de los elegidos, Señor, Dios mío, y sirva de condenación para los réprobos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amós. Como les decía, hermanos, este es uno de los primeros libros proféticos, ¿ya? El autor, Amós, ¿cierto?, profetiza que Dios ama la misericordia. Este es el resumen general del libro. Ama la misericordia y no solo los sacrificios formales, ¿ya? Es interesante el contenido del libro porque vamos a ir hablando respecto de esto también. Entonces, que Dios ama la misericordia y no solo los sacrificios formales. Amós nació a unos 19 kilómetros de Jerusalén y su profecía estaba orientado no precisamente a Jerusalén, sino al reino del norte, Samaria o Israel, ¿ya? Él enseñó, y me gustó esto, él enseñó que la futura grandeza de Israel no se asegura por medio del poder y de la riqueza, sino por medio de la justicia y del juicio. Ese es el contenido del libro. Eso es lo que es el mensaje que está pregonando Amós. La seguridad de Israel, su tranquilidad, su refugio, todo lo que Israel anhelaba, no lo iba a conseguir a través del poder y la riqueza. ¿Por qué el profeta habla esto? Porque ya en el capítulo 2 nos encontramos nosotros con que Israel se había desviado en las riquezas y se había enseñoreado del poder, sobre todo el régimen religioso, sobre todo el ala religiosa, sobre todo el segmento religioso, aquellos que debían estar enseñando la palabra de Dios al pueblo, aquellos que debían estar dirigiendo al pueblo, ellos se habían empoderado y habían puesto su vista en las riquezas, pensando que a través de estas cosas ellos tendrían paz y seguridad. Y el profeta les dice, no, sino que por la justicia y por el juicio. Y no encontramos justicia y juicio en ninguna otra parte, sino solo en un lugar, que es en Dios. Él es el justo juicio y Él es la justa justicia, valga la redundancia. Amén. Él es el perfecto. Hoy nosotros tenemos todo aquello en su palabra. ¿Por qué digo que es interesante el resumen del libro? Porque al día de hoy la iglesia se encuentra en esta misma condición. Los líderes religiosos se han empoderado. Ellos tienen todo el control, no es Dios que tiene el control, aun cuando Dios tiene todo el control, nosotros lo entendemos porque Él es soberano, pero ellos creen tener el control y controlan
entre comillas, la iglesia. Y creen que a través de ese empoderamiento y de las riquezas, porque han prosperado en la misericordia de Dios, que hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos, han prosperado. Ellos creen que con eso tienen paz y seguridad y con eso está todo bien. Pero al interior hay toda suerte de malignidades, de pecados, de conductas que no son propias de un hijo de Dios. Y están equivocados, sin duda. Se encuentran en la misma condición en la cual Israel se encontró para aquel entonces. Pero, ¿qué nos lleva a hablar de esto? Nos lleva a hablar de que si nosotros queremos tener paz y seguridad con Dios, lo primero es, como hablábamos en sermones pasados, no solamente saber que hay un Dios, sino conocer quién es ese Dios. Amén. Y probar, como dice la Escritura, si estamos en la fe. La serie de sermones que nosotros vamos a comenzar para esta semana es verdadera fe, verdadera religión. Interesante, porque como Dios nos formó conforme a su imagen y a su semejanza, ¿cierto? Entendemos que cuando Dios nos hizo, imprimió en nuestro ser, en nuestro corazón, el semen religionis, el sentido de la religión. Por lo tanto, todos los hombres de alguna manera tienen una religión. Ahora, ¿cuál es la religión verdadera? Y es una de las preguntas que el mundo, a través de la cantidad enorme de religiones que hay, se hace, ¿cierto? Verdaderamente usted no tiene la religión verdadera a menos que Dios, por la fe, cuando Él nos salva, produzca los frutos de su religión, porque la religión es de Dios, no es del hombre. Se equivocan los predicadores al mancillar la palabra religión. La religiosidad es una cosa, la religión es otra. La religión verdadera llevará los frutos y llevará las obras que Dios mismo preparó de antemano para que el grupo de creyentes que profesa, vive y practica la religión verdadera los produzca. Amén. Vamos a introducirnos entonces. ¿Cuál es la condición para caminar con Dios? Porque si hablamos de religión y de vida espiritual, nosotros lo vamos a ver reflejado en nuestro caminar. Esto es fruto, hermano. No es experiencias, no es momentos con Dios, entre comillas. Esto es fruto. Es la vida de Dios implantada en el corazón de la criatura pecadora por gracia. ¿Cuál es la condición para caminar con Dios? Yo le pregunto. ¿Cuál es la condición para caminar con Dios? La pregunta del profeta es directa. Ustedes dicen tener a Dios, ustedes dicen ser la nación escogida por Dios, ustedes dicen ser los privilegiados de Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes que están empoderados y que tienen las riquezas y que creen que a través de estas cosas tendrán paz y seguridad. Yo les pregunto, porque me da la impresión, dice el profeta, que sus obras no están reflejando a ese Dios que ustedes dicen conocer. Que su andar, que su caminar, que su actitud, no para conmigo, dice Dios, sino para con su semejante, para con su prójimo, no está demostrando ni develando a Dios. Yo les pregunto, dice el profeta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? O sea, si tú dices andar con Dios, si tú dices tener a Dios, si usted dice caminar con Dios, debe estar, número uno, de acuerdo con ese Dios. ¿Y cómo sé yo que estoy de acuerdo con ese Dios que yo profeso?
por su palabra. Es de la única manera. Si yo digo andar con ese Dios que se revela de manera especial a través de su palabra y niego en mi caminar, en mi vida práctica, todo lo que ese Dios revela para nosotros, para nuestro cuidado, para nuestro mantenimiento, para nuestra protección, como aprendíamos en el estudio, ¿de qué? De la malignidad de la carne, de la malicia de Satanás y del mundo, que son las tres áreas en donde el creyente normalmente es atacado. Si yo digo caminar y andar con Dios y con mi vida práctica estoy negando lo que Dios dice, lo que ese Dios que yo profeso caminar con Él dice, lo pongo en duda, sería cuestionable. Es interesante que nos podamos nosotros en esta mañana meditar si realmente estamos en la fe, porque usted y yo no podemos caminar con Dios a menos que Dios mismo nos llame a caminar con Él. Bendito sea Dios. Esto no depende de ti ni depende de mí. ¿Cuál es la condición para caminar con Dios? Es el resultado de nuestro caminar con Dios el que evidencia la verdadera religión. Mediten esas preguntas en esta mañana. ¿Cuál es la condición para caminar con Dios? ¿Qué debo cumplir? ¿Qué requisitos debo tener? ¿Cuáles son las cosas que yo puedo hacer para caminar con Dios? Y lo siguiente, ¿es el resultado de nuestro caminar con Dios el que evidencia la verdadera religión? ¿Por qué hay tanta confusión, hermano? ¿Por qué la gente dice, ¿quién tendrá la verdad? ¿Serán estos? ¿Serán aquellos? ¿Serán los musulmanes con cerca de 800 millones de fieles? ¿Será la religión hinduista con cerca de 500 millones de fieles? Hermanos, es interesante lo que el profeta plantea a Israel. Verdaderamente no existe un requisito que podamos encontrar en nosotros mismos, sino en la obra expiatoria de Cristo Jesús realizada en la cruz, según el anticipado conocimiento de Dios, para justificar y salvar a sus elegidos. ¿Qué decía el comienzo del texto? Decía, verso 2, búsquelo, Amós capítulo 3, verso 2. A vosotros he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿A quién conoció? A ellos, a Israel. ¿Y por qué los conoció? Porque los amó con un amor electivo. Allí nosotros entendemos lo que significa la palabra presciencia, que no solamente significa conocer de antemano, sino conocer con un amor electivo. Es solamente porque a Dios le plació. Te amé porque te amé. No, Él no vio nada en Israel especial que lo motivara a amarlo. Él solamente lo escogió según el designio de su voluntad. Y para eso Él proveyó el mediador, Cristo. Entonces, verdaderamente no existe un requisito que podamos encontrar en nosotros mismos. Si usted va a la primera pregunta,